Gracias. Buenas noches con todos los presentes. Nuevamente mi agradecimiento al doctor Henry Ventura por la invitación a esta sesión de los días miércoles en donde tratamos temas de derecho penal, parte material. En esta oportunidad, el tema que tocaremos es el tema de la teoría del delito o de la imputación penal. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda y soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de maestrías en Derecho Penal y en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rápidamente voy a tocar el tema de la teoría del delito. La temática que vamos a tener en esta oportunidad es, en primer lugar, haremos un esbozo de la teoría del delito, ¿no? ¿Qué se entiende por teoría del delito? Así como hay una teoría de las consecuencias jurídico-penales, que en alguna oportunidad se trató en algún diplomado en esta plataforma. En esta oportunidad tocaremos el tema de la teoría del delito. Haremos luego un lineamiento de la teoría del delito, qué se entiende por delito, ¿no? Según la doctrina actual y la legislación actual, para seguidamente abordar el causalismo, ¿no? Un primer sistema de teoría del delito que se da en fines del siglo XIX y principios del siglo XX inclusive, en sus dos vertientes, causalismo naturalista y causalismo valorativo, dejando para una siguiente sesión el estudio del finalismo y del funcionalismo actualmente vigente. Rápidamente debo mencionar que el sistema o la teoría del delito o teoría de la imputación penal es una rama muy importante del derecho penal material. Es básicamente el inicio de un estudiante de pregrado en el curso de derecho penal. Las clases iniciales de un derecho penal material, uno es justamente tocar el tema de la teoría del delito o teoría de la imputación penal, en donde, según esta teoría, se dan las características generales que debe tener una conducta o comportamiento para ser considerada, imputada como un hecho punible. Básicamente, ¿qué características en general tiene que tener una conducta dada en la realidad para ser considerada como delito? Esta teoría, cuya definición la he señalado de manera bastante escueta, muy breve, ha sido, sin embargo, producto de una larga evolución de la dogmática penal alemana. Si bien hay aportes de la doctrina italiana, en este sentido, es la dogmática penal alemana la que ha, digamos, servido como motor para la evolución de la teoría del delito. Una teoría del delito no se ocupa de elementos de tipos delictivos concretos, o sea, una teoría del delito no se ocupa, por ejemplo, de los elementos constitutivos del homicidio, de lesiones, tráfico de influencias o delito de cohecho o de corrupción de funcionarios. No, una teoría del delito se ocupa de aspectos generales de cualquier conducta para ser considerada como delito o hecho punible. Teoría del delito o teoría de la imputación penal, como ustedes lo prefieran llamar, es por tanto un instrumento ordenador de criterios y argumentaciones que puede ser utilizado este instrumento por el operador jurídico, tanto fiscalía, poder judicial, defensa, para la solución de los casos o los casos jurídico-penales que tenemos en el día a día. La teoría del delito nace de la ley, doctores. No hay una teoría que no parta de la ley. Siempre la teoría, por ejemplo, el funcionalismo, la teoría finalista, tiene que tener un rezago en la norma jurídico penal, en nuestro Código Penal. Toda teoría del delito no es una creación abstracta. Tiene que aterrizar en un cuerpo normativo. Por tanto, se desarrolla una teoría del delito como un sistema de conceptos a través de un proceso de abstracción, científica en distintos niveles, en el que cada nivel de la teoría del delito presupone pasar el nivel anterior. Pero ello no autoriza a que nos podamos mover de un nivel a otro. Recuerden ustedes que actualmente un delito es un comportamiento típico porque está encuadrado en un tipo penal del Código Penal, y no solamente es un comportamiento típico, sino también es un comportamiento antijurídico o es un comportamiento contrario a derecho porque no hay ninguna causa de justificación. Y si es un comportamiento, número uno, típico, antijurídico, se evaluará ahí la culpabilidad, es decir, ese juicio de reprochabilidad. Si al sujeto se le puede reprochar esa conducta como suya.
Por tanto, esos estancos, esos estamentos, comportamiento, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, y algunos incluso llaman también la culpabilidad, son niveles en los que tiene que pasar, ¿no?, una conducta para ser calificada como delictiva. Y es un nivel que presupone, cada nivel presupone haber pasado por el nivel anterior, no se puede mover de un nivel a otro. Es por eso que el paso de un nivel va descartando simultáneamente las causas que impedirían aplicar la pena de las que la fundamenta. Sin embargo, el lenguaje utilizado en la ley no supone uniformidad de criterios, luego existen diversos sistemas. Una teoría del delito, por tanto, es una hipótesis posible de la voluntad del legislador expresada en la ley, un orden de problemas y solución de casos legales. Pero ¿por qué es importante una teoría del delito para tratarla en esta oportunidad, doctores? Porque es importante en nuestro día a día como abogados penalistas, digamos, manejar una teoría del delito, puesto que la teoría del delito cumple una función científica, busca proporcionar al operador del derecho, en este caso a los abogados, un sistema que permita aplicar la ley penal a casos concretos con un grado considerable de seguridad jurídica, pero no de manera absoluta, pero sí permite la predictibilidad, cumple una función garantista de predictibilidad. Si un abogado maneja adecuadamente su teoría de delito, sabrá aplicar esta teoría para la solución de los casos que se le presenten en su trabajo, ¿verdad? Por tanto, una teoría del delito bien manejada brinda predictibilidad en la solución de casos. También cumple una función de barrera frente a la arbitrariedad de los fiscales o de aquellos jueces que consideren que una conducta es delito sin ningún tipo de fundamentación, sin manejar una teoría del delito adecuada. Y también cumple la teoría del delito una función comunicativa en el sistema social. ¿Qué se comunica a la comunidad, en este caso a la comunidad, a la sociedad en la que nos desenvolvemos, en que nos encontramos? El manejar una adecuada teoría del delito, el saber discriminar cuándo una conducta es delito y no aplicando una teoría, una ciencia, una teoría basada en reglas sistematizada. En primer lugar, que se está comunicando que hay predictibilidad y seguridad jurídica, que acá se está descartando cualquier tipo de arbitrariedad por parte de la Fiscalía o del Poder Judicial, en el sentido de que no cualquier conducta va a ser calificada o reputada como delito y con la consiguiente aplicación de una pena, sino que está comunicando aquí que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial manejan una teoría adecuada para evitar este tipo de abusos. Si tenemos en cuenta la importancia que tiene una teoría del delito, la importancia que tiene, perdón, acá me estaba... Si tenemos en cuenta la importancia de una teoría del delito, vayamos ahora a pasar a cuáles son las líneas generales de esta teoría del delito que manejamos actualmente. Todos conocemos que un delito es una conducta en primer lugar y por tanto al nivel de la conducta se establecen circunstancias que excluyen una conducta y que veremos seguidamente en la sesión que sigue, ¿no? En la sesión de la próxima semana. Un delito es en primer lugar una conducta, es un comportamiento humano y no es cualquier comportamiento humano. Tiene que pasar por un primer nivel de tipicidad. Por tanto, un delito es una conducta típica si está encuadrada o está subsumida en un tipo penal de la parte especial del Código Penal. Y no solamente eso, un delito es una conducta típica y antijurídica, es decir, si es contraria al derecho. Si hay contrariedad de la conducta típica con el derecho, por tanto diremos que esta conducta típica es contraria al derecho y por tanto es antijurídica. Pero no solo eso, una conducta típica y antijurídica es un injusto penal que también debe ser desvalorado, en el sentido de que la reprochabilidad ya no es a la conducta en sí, que justamente forma parte de la tipicidad en la antijuridicidad, ya que al nivel de la tipicidad y a la antijuridicidad, lo único que se ha hecho es reprochar la conducta en sí. Ahora pasamos a la reprochabilidad al autor. Si se le puede atribuir esa conducta, ese injusto penal, al autor. Y a nivel de la culpabilidad se estudian, por ejemplo, supuestos de inimputabilidad, cuando no se le puede atribuir una conducta a una persona, cuando no se le puede atribuir una conducta típica y antijurídica
al autor, por ejemplo, cuando sufre de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, alteración de la percepción o por minoría de edad, causales de inimputabilidad. Cuando no se le puede atribuir una conducta a nivel de la culpabilidad a una persona cuando desconoce el carácter antijurídico o el carácter ilícito de la conducta que está desarrollando. Cuando se descarta la culpabilidad, por ejemplo, en casos en donde no se le puede exigir una conducta conforme a derecho, por ejemplo, miedo insuperable y estados de necesidad exculpantes, ¿no? Son circunstancias que se analizan al nivel de la culpabilidad. Por tanto, primero tenemos una conducta típica y antijurídica, que es un injusto penal, que se le conoce como injusto penal. ¿Y qué es el injusto penal? Es básicamente un reproche que hace el legislador, el operador jurídico, a la conducta en sí de esta persona. Y luego viene un segundo nivel de reprochabilidad al autor en sí. Si a este autor se le puede atribuir, se le puede reprochar esta conducta como suya. Por ejemplo, el que con su arma de fuego dispara sobre otra persona. Yo disparo sobre otra persona y lo mato. Esta conducta, digamos, es una conducta, en primer lugar, no estamos hablando de supuestos de ausencia de acción, como podría ser, por ejemplo, eh, fuerza física irresistible, o movimientos reflejos que están regulados en el Código Penal, en el artículo 20. No, aquí hay una conducta de disparar un arma ¿no? Disparar un arma y matar a otro. Hay una conducta, y es una conducta, en primer lugar, típica porque está contemplada en el artículo 106 de nuestro Código Penal. En este artículo se describe qué se entiende por homicidio. Este comportamiento que tenemos a la vista encaja en este tipo penal, sí o no. Sí encaja, y por tanto ahí tenemos un primer nivel de tipicidad de la conducta. Esta tipicidad con una calidad de la conducta se cumple en este caso. Luego tendremos que pasar al siguiente nivel, es decir, esta conducta típica de disparar un arma de fuego para matar a otra persona es antijurídica en el sentido de que es contraria a derecho, y ahí se entra a estudiar las causas que excluyen la antijuridicidad. Por ejemplo, legítima defensa. Puede ser que esa conducta típica esté justificada cuando una persona dispara un arma de fuego hacia otra con la finalidad de defenderse ante una agresión ilegítima. Pongámonos el caso de una mujer que está siendo agredida o que va a ser agredida o está siendo, por ejemplo, violentada sexualmente, que no tiene otra arma que coger un arma de fuego y disparar, ¿no? En ese caso tendremos una conducta típica de homicidio. Si el disparo termina matando al agresor, tenemos una conducta en primer lugar. Es conducta el hecho de que esta mujer violentada sexualmente dispare el arma, es una conducta, y es típica porque encaja en el artículo 106, pero no es contraria al derecho porque o concurre una causa de justificación que en este caso se le conoce como legítima defensa. Por tanto, esta teoría del delito nos ayuda a resolver este caso, ¿no? Pero supongamos que no exista ninguna causa de justificación para que la señora haya agarrado el arma de fuego y haya disparado contra una persona. Diríamos que esta conducta típica también es antijurídica porque es contraria al derecho y porque no hay ninguna causa que justifique esa conducta en este caso en concreto. Si tenemos una conducta típica y antijurídica, diremos que ahí tenemos un injusto penal. Hasta ahí tenemos un injusto penal. Conducta típica y antijurídica, disparar un arma de fuego contra una persona, artículo 106 del Código Penal. Hasta ahí lo que el legislador, o en todo caso el operador jurídico, más en concreto fiscal, abogado o juez, ha hecho es un reproche a la conducta en sí de este sujeto o de la señora que agarra el arma y dispara. Una reprochabilidad de la conducta, ¿no? Es un juicio de valor en concreto respecto de la conducta en sí, ¿no? Y ahora lo que queda, lo que resta es un juicio de culpabilidad, es decir, un reproche ya no a la conducta. La conducta ha sido desvalorada en el sentido que hay una conducta típica y antijurídica. Ya la hemos desvalorado. Ahora lo que hay que valorar o desvalorar es al autor en sí. Si se le puede atribuir esa conducta al autor, y esto se estudia al nivel de la culpabilidad. De ahí, en la medida de la culpabilidad se establece, por ejemplo, si el autor tenía capacidad de culpabilidad, es decir, imputabilidad, es decir, si tiene capacidad de entender
o de comprender el carácter ilícito de la conducta, y eso estudia, por ejemplo, quienes no comprenden el carácter ilícito son los que sufren de, digamos, grave alteración de la conciencia o alteración de la percepción, por ejemplo. Digamos que si tiene capacidad de comprender el carácter delictivo de su conducta y gobernar su conducta en función de esa comprensión, diremos que esa persona es imputable. Por tanto, se cumple el primer presupuesto de la culpabilidad, la imputabilidad. Seguidamente se estudia el segundo presupuesto de la culpabilidad. ¿Cuál es? El conocimiento de que la conducta que está desarrollando es contraria al derecho. Ese conocimiento o conciencia de la antijuridicidad de la conducta es un presupuesto que se estudia al nivel de la culpabilidad. ¿Y cómo se descarta? Bueno, con el error de prohibición. Si tenemos un extranjero que viene al Perú y que desconoce, por ejemplo, supongamos, desconoce por completo que acceder carnalmente con una menor de 13 años es delito, diríamos que ahí hay un error de comprensión. ¿No? Un error de comprensión, digamos, un error de prohibición. Desconocía que esta norma estaba prohibida, por ejemplo, ¿no? Y el tercer presupuesto de la culpabilidad es que se le podía exigir a esta persona una conducta conforme a derecho. Se le podía exigir a la señora que agarró un arma de fuego y disparó contra un sujeto una conducta conforme a derecho. En ese contexto, sí, porque la señora lo que hizo es agarrar un arma de fuego y disparar. No había motivo. El único móvil fue, por ejemplo, los celos, por ejemplo, ¿no? O el revanchismo. ¿Se le podía exigir? Sí, se le podía exigir. Pudo no haber agarrado el arma de fuego y disparar. Por tanto, ahí tenemos una conducta típica antijurídica y también culpable. Ese es, a grosso modo, las líneas generales de lo que actualmente conocemos como teoría del delito. Hemos señalado que la conducta típica y antijurídica se le conoce como injusto penal, pero no es suficiente tener un injusto penal. Es necesario verificar la imputación personal, el reproche al autor, ya no el reproche o la desvaloración a la conducta en sí, sino al autor mismo. Si a este autor se le puede atribuir esa conducta como suya. Si el sujeto debe responder por el hecho. Por tanto, esa evaluación de esta reprochabilidad penal se estudia a nivel de la culpabilidad. Además, hay, y con frecuencia, algunos autores definen el delito no solamente como conducta típica antijurídica y culpable, sino también le añaden que sea punible. Es decir, la punibilidad para algunos autores es también un presupuesto, un requisito de la teoría del delito. Se dice que la ausencia o concurrencia de estas circunstancias de punibilidad impiden la antijuridicidad o culpabilidad del comportamiento. En realidad no lo impide. Los causales de impunibilidad o imputabilidad o punibilidad son circunstancias ajenas al delito y que han sido reguladas por conveniencias político-criminales, por circunstancias político-criminales, por razones ajenas a la gravedad de la infracción que vamos a ver seguidamente. Por ejemplo, ¿cuáles son estas causas de punibilidad? Por ejemplo, tenemos 4 tipos. Tenemos la condición objetiva de punibilidad propiamente dicha. ¿Cuál es, por ejemplo, el artículo 215 del Código Penal que regula el libramiento indebido? Este propio artículo 215 señala que no procede la acción penal por libramiento indebido si el sujeto abona el monto del cheque dentro del tercer día de requerido. ¿No? Un libramiento indebido, por ejemplo, el girar un cheque sin fondos es ya un delito. ¿Verdad? Si yo estoy girando un cheque y no tengo fondos y a sabiendas de eso estoy girando un cheque, estoy cometiendo un delito. Sin embargo, existe una condición objetiva de punibilidad, ¿no? A pesar de que esa conducta es típica, antijurídica y culpable, porque no hay ninguna causa que justifique la conducta y no hay una causa que exculpe al sujeto, tendremos una conducta, por tanto, típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, hay una condición objetiva de punibilidad que todavía no se ha cumplido. Hay que requerir a esta persona con carta notarial para que cancele este cheque dentro del plazo establecido. Si esta persona cancela o paga el monto del cheque, se cumple una condición objetiva de punibilidad y por tanto no habrá delito. No habrá delito. También tenemos las causas personales que excluyen la punibilidad y esto por razones de política criminal que existen al momento de la comisión del delito. Por ejemplo, el legislador considera que no son punibles los hurtos, las apropiaciones,
las defraudaciones cometidas entre familiares, artículo 208 del Código Penal, ¿no? Esos hurtos, apropiaciones o defraudaciones que se cometen entre familiares son delito, son conducta, en primer lugar, típica porque calzan en el delito de hurto, por ejemplo, y son culpables, porque al sujeto se le puede reprochar esa conducta. Sin embargo, no se cumple con una circunstancia de punibilidad, no son punibles, específicamente porque el legislador considera que es más importante, digamos, fortalecer el vínculo familiar que aplicar una sanción penal. Otras excusas absolutorias son, por ejemplo, las del artículo 405, el encubrimiento, ¿no? Tanto que se habla actualmente del encubrimiento en esta semana, el encubrimiento cometido por familiares de la persona a la que uno está encubriendo es reprimible penalmente. No, ahí se considera que el legislador, por cuestiones de política criminal, le da mayor importancia al vínculo familiar que a la represión penal. Por tanto, ahí tendríamos, por ejemplo, si un padre o una madre está encubriendo a su hijo que es buscado por la justicia, diremos que ahí el legislador dirá, hay una conducta típica, antijurídica y culpable, pero no punible, o una causa, una excusa absolutoria, porque aquí el legislador, por cuestiones de política criminal, está dando mayor énfasis al vínculo familiar que a la represión penal. Una tercera causal de punibilidad son las causas personales que cancelan la punibilidad, ¿no? Se presentan, estas sí, después de cometido el delito. Por ejemplo, la prescripción de la pena, cuando se concurre un indulto o el desistimiento en la tentativa inacabada. La doctrina considera que son causas personales que cancelan la punibilidad y finalmente condiciones procesales. Por ejemplo, condiciones que, digamos, condicionan la perseguibilidad penal y están en el Código Penal. La acción privada en violación de la intimidad o en delitos contra el honor, ¿no? Calumnia, injuria, difamación, ¿no? Estas son condiciones procesales que condicionan la perseguibilidad del delito, ¿no? Por ejemplo, estos delitos de ejercicio privado de la acción penal tienen que ser presentados vía querella por el directamente ofendido, ¿no? Es una condición necesaria para que sean perseguibles penalmente. Si no existe esta condición procesal, no se da el delito. Pues bien, ahí tenemos un esbozo bastante resumido de lo que entendemos por lineamientos, de lo que entendemos actualmente por una teoría del delito, ¿no? Dividida en niveles. Teoría, delito entendido como un comportamiento típico, antijurídico y culpable, y en algunos casos hasta punible. Sin embargo, esta teoría no inicia de esa manera, ¿no? A lo largo de la historia, esta teoría se ha ido puliendo. En primer lugar, han habido sistemas bipartitos del delito hasta llegar a un sistema moderno o tripartito, o sistemas modernos o tripartitos del delito, empezando primero por el causalismo, en sus dos vertientes, causalismo naturalista y causalismo valorativo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver seguidamente. Con eso concluimos la sesión de hoy. En primer lugar, en el derecho penal, doctores, se han presentado diversos sistemas que definen el delito y que han sido construidos sobre la base del modelo anterior, ¿no? Se da en la historia un modelo y seguidamente se perfecciona por otro, digamos, más establecido, con mayor sistemática y seguidamente por otros modelos más. Sin embargo, podemos advertir en la historia dos grandes sistemas de teorías del delito. Unos sistemas teóricos antiguos o bipartitos. Claro, antes se entendía, doctores, que el delito era una parte objetiva y subjetiva. Eran sistemas antiguos o bipartitos para seguidamente pasar a los sistemas teóricos contemporáneos o tripartitos, como tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, como lo vemos actualmente. Pero ¿qué se entendía por un sistema bipartito? Un sistema bipartito se basa en la idoneidad del sujeto imputable. Los sistemas bipartitos se basan en la teoría de la imputabilidad como base del sistema y solo se entiende que solo es capaz de actuar un autor imputable. Los sistemas bipartitos distinguen entre sujeto, que es el autor del hecho, y el objeto del delito, que es el hecho cometido por el primero, el hecho cometido por el autor. El objeto del delito aparece recién en el debate de la causalidad del autor y este lo constituye el ilícito típico.
La doctrina italiana denominó a este sistema bipartito como, en primer lugar, una imputación fáctica u objetiva o una imputación del hecho. Se le imputa al sujeto ser autor de la conducta como obra suya de la parte externa u objetiva del hecho, ¿no? Inicialmente, la doctrina italiana, acogiendo una teoría bipartita, consideró que el delito era una imputación fáctica del sujeto al hecho y una imputación jurídica subjetiva o de derecho, ¿no? Se le atribuía dicha conducta por la actitud interna o subjetiva, ¿no?, del delincuente ante las normas. Para estas teorías bipartitas del delito, la contrariedad al derecho, o lo que conocemos actualmente como la antijuridicidad, ¿no?, no es un elemento integrante del delito, sino más bien es la esencia del delito, pero se presentaba entremezclada en dichos elementos. Tanto en la imputación fáctica como en la imputación jurídica se presentaba entremezclada la antijuridicidad o contrariedad al derecho como lo conocemos actualmente. Recuerden ustedes que un delito no es solamente una conducta típica, sino esta conducta típica tiene que ser contraria al derecho, es decir, que no exista una causal que justifique esa conducta, como por ejemplo la legítima defensa, ¿no? Bueno, además de los sistemas bipartitos, tenemos los sistemas teóricos contemporáneos o tripartitos del delito que se han desarrollado sobre la base de los sistemas bipartitos y por la ciencia del derecho penal alemán. Se han perfeccionado también por la propia doctrina alemana. Y los sistemas tripartitos fundamentalmente, ojo, que no es en todos los casos, en esencia, los sistemas tripartitos del delito creados y desarrollados, repito, por la ciencia del derecho penal alemán, tienen como base al delito con el concepto de acción. Por tanto, para los sistemas tripartitos es capaz de cometer una acción toda persona sin consideración de su capacidad de imputabilidad. Luego, la imputabilidad pasa a ser un elemento de la culpabilidad, ¿no? Para los sistemas tripartitos que empiezan con la doctrina penal alemana, por ejemplo, la acción es una conducta y la capacidad de culpabilidad, la imputabilidad se estudia a nivel de la culpabilidad. Por eso es que en el sistema tripartito de delito, el primer elemento o eslabón que surge en la historia es la culpabilidad o el reproche al autor respecto de la conducta realizada. La culpabilidad o el reproche o el juicio de desvalor al autor del delito empieza a aparecer a fines del siglo XVIII. Les entendía que la sanción penal clásica exigía una responsabilidad subjetiva que viene a ser, en esencia, la culpabilidad, ¿no? Su antecedente se aprecia en Merkel. Merkel en el año 1867 juntó lo que es dolo y culpa como determinación de la voluntad contraria al deber. Por tanto, Merkel en esa oportunidad entendía que el dolo y culpa se estudiaba al nivel de la culpabilidad. Actualmente sabemos, ustedes, sabemos que el dolo y la culpa es el aspecto subjetivo del delito, no es subjetivo de la tipicidad. La tipicidad tiene una parte objetiva, que es la conducta en sí, no descriptiva y normativa, y tiene una parte subjetiva en donde se estudia el dolo y la culpa y elementos del dolo, elementos subjetivos distintos del dolo, como la especial intención, por ejemplo, ¿no? O los delitos de intención interna trascendente. Pues bien, inicialmente, en la culpabilidad también se estudiaba el dolo y la culpa. Carl Binding entendía que la culpabilidad es requisito fundamental, pero la culpabilidad estaba vinculada a la antijuridicidad o contrariedad al derecho. Ya son von List y Billing en donde aparece la culpabilidad como elemento básico del delito y la culpabilidad para von List y Billing está separada de la antijuridicidad. Por tanto, culpabilidad, reproche al sujeto y antijuridicidad, reproche a la conducta como una conducta contraria al derecho. Ahí ya se va distinguiendo entre culpabilidad y antijuridicidad. El origen de la acción en el sistema tripartito aparece en los trabajos de Werner y Luden, por ejemplo, quien elaboró este último un sistema tripartito, acción, antijuridicidad y culpabilidad, ¿no? Seguidamente en la historia aparece primero la culpabilidad y seguidamente la antijuridicidad o contrariedad al derecho. La antijuridicidad se origina en los trabajos de Rudolf von Jhering en el año 1867, quien desarrolló para el derecho civil el concepto de antijuridicidad objetiva, que es independiente de la culpabilidad.
Von List fundamentó con ello su sistema de antijuridicidad, o sea, contrariedad al derecho objetiva, parte objetiva de la conducta, y una culpabilidad subjetiva. Finalmente aparece el tipo penal en los sistemas tripartitos. Primero se desarrolla la culpabilidad para pasar seguidamente por la antijuridicidad y finalmente el tipo penal. La antijuridicidad objetiva o contrariedad de una conducta al derecho no permitía definir un delito. No, un delito no solamente era una conducta contraria al derecho, puesto que si así fuese, el delito podría ser cualquier conducta contraria. Cualquier conducta contraria al derecho podría definir un delito. No permitía distinguir entre los hechos delictivos y por tanto tenía que aparecer un elemento más, el tipo penal. Surge así el tipo penal con Ernest Billing, quien fue el que diseña la tipicidad y el tipo penal en el año 1906. Entendía Billing que solo las conductas que describen un tipo penal merecen sanción, es decir, deben ser típicas y lo ubica como elemento anterior a la antijuridicidad y culpabilidad. Por tanto, una conducta únicamente es típica cuando esta conducta está plasmada en un tipo penal, en la ley, en el Código Penal, ¿no? Mayer ubica en el tipo todo el acontecer objetivo, la parte externa de la conducta, y el acontecer subjetivo de la conducta o lo psicológico lo ubica en el campo de la culpabilidad. Tenemos así ya el sistema tripartito del delito o sistema List-Billing, que es el primer sistema y que está plasmado en, digamos, en una teoría del causalismo naturalista que vamos a ver seguidamente, ¿no? Le dije al iniciar la sesión que en esta oportunidad únicamente vamos a desarrollar el causalismo en sus dos vertientes, primero el causalismo naturalista y seguidamente el causalismo valorativo, para dejar en la siguiente sesión el finalismo y el funcionalismo como teorías del delito. A partir de este sistema tripartito, que es el dominante, conducta típica, antijurídica y culpable, como ya lo he indicado, en la dogmática penal alemana se han desarrollado hasta 4 sistemas, ¿no? El causalismo naturalista, causalismo valorativo, el finalismo y el funcionalismo, y vamos a pasar ahora a detallar el causalismo, ¿no? Naturalista y valorativo. El causalismo naturalista es el sistema List-Billing, el que acabamos de terminar de explicar. Sistema List-Billing. Ante las dificultades de los autores hegelianos y de los teóricos de los imperativos para lograr proporcionar una concepción práctica del delito, se difundió el pensamiento positivista en Alemania desde el último tercio del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX. ¿No? Se basa este causalismo naturalista como un sistema de la teoría del delito en el pensamiento filosófico del positivismo naturalista, es decir, un positivismo con el método mecanicista o el método causalista, que se traduce en dos expresiones: un normativismo que corresponde a la dogmática penal y un naturalismo que corresponde a la criminología. En esencia, doctores, el causalismo naturalista es aplicar las leyes de la naturaleza al derecho penal. Si en la naturaleza existía la ley de la causa-efecto, si en la naturaleza existía la ley de causa-efecto, una conducta es causa, o un hecho es causa de un efecto determinado, digamos en las ciencias biológicas, para aplicada esta ley de la causa-efecto al derecho penal, se entendía que un delito era una causa que producía una consecuencia, que en este caso era, por ejemplo, la muerte de una persona. Una persona moría por el disparo de otra con su arma de fuego. Se entendía que la causa era la voluntad de esta persona, la conducta mecánicamente hablando, y el disparo de esta persona producía la muerte. Por tanto, un delito para el causalismo naturalista era simplemente una cuestión de causa-efecto. ¿Por qué murió esta persona? Porque un sujeto disparó su arma de fuego voluntariamente. Por tanto, esa era la concepción del delito con el causalismo naturalista. Por tanto, el delito era pues una conducta empírica, una conducta ontológica, era una conducta descriptiva. No se entendía el delito con una simple omisión, ¿no? Actualmente conocemos nosotros, por ejemplo, que hasta el no hacer por parte de una persona puede generar responsabilidad penal, ¿verdad? Los delitos de omisión impropia o los delitos de comisión por omisión. Los delitos de omisión impropia o comisión por omisión son típicos delitos en donde la persona no hace absolutamente nada. Imagínense ustedes una enfermera que no suministra una medicina
en el día y hora puntual a su paciente y a consecuencia de esa omisión, su paciente muere. Y supongamos que esta enfermera tenía la voluntad de quitarle la vida a su paciente, ¿no? Ahí no hay un movimiento corporal, no hay un movimiento corporal, que se pueda advertir, que modifique la realidad externa. Simplemente hay un mero no hacer, pero sin embargo es una conducta típica de homicidio. Pues bien, para el causalismo naturalista, una conducta tiene que ser un movimiento corporal en el sentido de causa-efecto. Como las leyes de naturaleza se gobiernan por esa ley de la causa-efecto, esas leyes también tienen que aplicarse al derecho. Por tanto, repito, para el causalismo naturalista, el delito es una conducta empírica y descriptiva. La teoría del delito comprendía elementos objetivos o externos, lo que se podía ver, lo que se podía observar, escuchar, y también contemplaba elementos subjetivos o elementos psíquicos. Von List, que es, digamos, el propulsor de esta corriente del causalismo naturalista, adoptó el pensamiento científico de las leyes naturales, de la ley de la biología, de la física, de la medicina, y las adecúa a la explicación del delito bajo la fórmula causa-efecto, como un sistema de sucesivas determinaciones que se rige por el principio de que lo injusto es objetivo y la culpabilidad es subjetiva, ¿no? El injusto, o sea, conducta típica y antijurídica, es la parte objetiva del delito y la culpabilidad es la parte subjetiva del delito. Se entendía, pues, en el causalismo naturalista que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Definitivamente que sí. Evidentemente porque el causalismo naturalista es una corriente de un sistema tripartito. Por tanto, un delito es conducta típica y antijurídica y culpable, pero habría que ver cuál es el contenido de lo que entendía el causalismo naturalista por tipicidad, por antijuridicidad o culpabilidad, ¿no? Para el causalismo naturalista se diferencia lo externo. Lo externo es la acción, la tipicidad y la antijuridicidad o contrariedad al derecho. Y lo subjetivo es la culpabilidad. La acción para el causalismo naturalista estaba gobernado por la ley de la causa-efecto. Es un movimiento corporal impulsado por la voluntad, ¿no? Se decía pues que es una acción, es una conducta que tiene, es una causa, es un efecto que tiene como causa la voluntad. La voluntad causa la conducta y la conducta causa el resultado muerte, por ejemplo, ¿no? La acción era el movimiento corporal impulsado por la voluntad que modifica el mundo exterior, perceptible por los sentidos, relacionado ambos extremos por la causalidad y el delito como una relación de causalidad entre la acción y el resultado. ¿Importaba la finalidad de esa conducta por parte del sujeto? Para el causalismo naturalista, estudiaba qué finalidad o qué es lo que perseguía el sujeto con esa conducta desplegada. No. La finalidad de la conducta desplegada por el sujeto no importaba para el causalismo naturalista. Lo único que importaba era el movimiento corporal externo y que este movimiento corporal externo sea causa del resultado muerte, del resultado lesiones, entre otros. La acción, por tanto, tiene una concepción natural, una concepción mecánica y valorativamente neutra, porque no hay ninguna valoración en la acción, y sus adjetivos son tipicidad, hay que advertir si esta conducta o acción calza en un tipo penal, en términos descriptivos únicamente, hay que advertir si esta conducta es contraria al derecho, definitivamente en términos descriptivos también, y hay que advertir ahí sí, en la parte subjetiva, si esta conducta típica y antijurídica es culpable, ¿no? Si se le puede reprochar al autor la realización de esta conducta. La acción positiva era, por tanto, repito, para que quede muy claro en este causalismo naturalista, movimiento corporal, número 1, causado por un impulso de la voluntad que a su vez, por supuesto número 3, causa una modificación en el mundo exterior. Por tanto, el núcleo central para el causalismo naturalista lo constituye la culpabilidad. El impulso de la voluntad solo importaba en cuanto causa de la conducta externa, por lo que era indiferente
cuál era el contenido de esa voluntad o hacia dónde apuntaba esa conducta o esa voluntad. Por tanto, la finalidad del autor no importaba para el análisis de la conducta, ¿no? Recuerdan ustedes el finalismo cambia, trastoca esta concepción, ¿no? Para el finalismo es importante la acción final, ¿no? Para el finalismo, que lo veremos en la siguiente sesión, la acción no solamente es una acción causal, sino es una acción final. Importa la finalidad del sujeto, qué finalidad tenía el agente al realizar la conducta, al realizar la acción. Pero repito, para el causalismo naturalista era indiferente cuál era el contenido de esa conducta o cuál era la finalidad de esa conducta y si se dirigía o no a realizar el hecho producido, con tal de que hubiese realizado el movimiento corporal externo. La dirección final de la voluntad no se tomaba en consideración. Por ejemplo, el conductor que atropella a un peatón causa un resultado, es decir, el atropello, mediante un movimiento corporal que es el conducir, que puede considerarse causado por un impulso de voluntad, la voluntad que lo determina a conducir. Por tanto, la voluntad es causa del resultado conducir, que es un movimiento corporal externo que produce un resultado en la realidad que es el atropello. Y ese es el único análisis que desarrolla el causalismo naturalista para, digamos, evaluar o analizar cuando una conducta era delito, ¿no? Y claro, y aparte hay que analizar el tema de la antijuridicidad y culpabilidad. ¿Cuál era el inconveniente de esta definición de la acción para el causalismo naturalista? La omisión. En la omisión no hay un comportamiento corporal que cause una modificación del mundo exterior. No obstante, el causalismo naturalista intentó, digamos, cubrir este vacío, este defecto en su concepción, entendiendo que la omisión voluntaria era un movimiento del cuerpo. Una omisión es una conducta voluntaria de un movimiento del cuerpo. Aunque no lo es, así lo definieron. Bueno, si esto es la acción para el causalismo naturalista, el tipo es objetivo descriptivo, es un tipo penal no valorativo. El simple hecho de que una acción esté descrita en la ley no implicaba todavía una valoración negativa ni positiva. Por tanto, en la tipicidad o el juicio de una conducta para ser calificada o subsumida dentro de un tipo penal, no existía en este juicio de tipicidad ninguna circunstancia, ninguna valoración. No se valoraba ni negativa ni positivamente. Su valoración en el juicio de tipicidad era nula para el causalismo naturalista. El tipo es objetivo, es, digamos, ontológico. Solo comprende elementos externos del hecho previsto en el tipo penal. Por tanto, acción y resultado. No se analizaba ningún otro elemento, solamente elemento externo. La antijuridicidad o contrariedad al derecho para el causalismo naturalista sí es un elemento objetivo e incluía también algunos aspectos valorativos. La antijuridicidad sí es un juicio valorativo puramente formal. Solamente bastaba con comprobar que la conducta es típica, es decir, que se subsume de un tipo penal y que no concurra una causa de justificación. Es decir, se valoraba la contradicción con el derecho y con la norma. Era una valoración del proceso causal, objetivo externo, ¿no? Se valoraba la causalidad de la conducta. La acción, el delito es una acción causal y se valoraba esta conducta si era contraria o no al derecho. Y la culpabilidad, que es el elemento central para el causalismo naturalista, que es el aspecto central medular, es el análisis subjetivo, es el aspecto subjetivo del delito, ¿no? Si el aspecto objetivo del delito para el causalismo naturalista era el tipo penal y la tipicidad de la antijuridicidad, el aspecto subjetivo del delito era la culpabilidad. Y en la culpabilidad se buscaba precisar el contenido de la voluntad y se identificaba como una relación psicológica entre el autor con su conducta típica y antijurídica. Era una relación psicológica y no una relación material. Las diversas intensidades de esta relación psicológica dan origen a las dos formas de culpabilidad que actualmente las conocemos como elementos subjetivos del tipo penal, pero que en aquella oportunidad el causalismo naturalista las consideraba como parte de la culpabilidad, es decir, el dolo y la culpa. Doctores, ustedes actualmente manejan el tema de que una conducta
El dolo se estudia a nivel del tipo penal. Una conducta objetiva es, digamos, dolosa cuando el sujeto conoce, ha realizado la conducta con conocimiento voluntad, ¿no? Cuando un sujeto, digamos, conoce que su conducta está realizando los elementos objetivos de cualquier tipo penal, y cuando el sujeto quiere el resultado, diremos que el sujeto está obrando con dolo, y el dolo se estudia a nivel de la tipicidad, no se estudia al nivel de la culpabilidad, ¿no? Al igual que la culpa. Sin embargo, para el causalismo naturalista, tanto el dolo como la culpa se estudiaban al nivel de la culpabilidad. En el dolo, para el causalismo naturalista, el nexo es la voluntad o la intención del sujeto de conocer y de querer realizar la acción, o conocer y querer el resultado. Mientras que en la culpa era difícil hallar ese nexo psíquico, ya que el sujeto no quiere realizar el tipo o no quiere causar el resultado. Sin embargo, consideraban que la culpa forma parte de la culpa, se estudiaba el nivel de la culpabilidad, ¿no? A pesar de que no había un nexo psíquico, dicen que era difícil encontrarlo en la culpa, sin embargo, se mantenían en que tanto el dolo y la culpa forman parte de la culpabilidad, porque había un nexo, igual había un nexo psíquico entre el sujeto con esta conducta típica y antijurídica. La imputabilidad sí era considerada como un presupuesto de la culpabilidad para el causalismo naturalista. Un inimputable no es culpable, como actualmente se considera. Un imputable es una persona, por ejemplo, con minoría de edad. Actualmente un imputable es una persona con grave alteración de la conciencia, con alteraciones de la percepción, ¿no? Por ejemplo, eh, esa persona que sufre de estas dolencias es una persona que no puede responder penalmente, es una persona no culpable, por tanto, es un inimputable. Para el causalismo naturalista, esta imputabilidad sí se estudiaba, sí era presupuesto de la culpabilidad. Se identifica la capacidad psíquica del autor con la culpabilidad. Bien, si esto era el causalismo naturalista, y acá tenemos un cuadro que acabo de pasar rápidamente, en donde se describen las principales características de cada estamento de la teoría del delito para el causalismo naturalista, en donde la tipicidad era eminentemente objetiva, descriptiva, no tenía elementos subjetivos. La antijuricidad también era objetiva, valorativa y formal, cero elementos subjetivos, en donde se carga de elementos subjetivos, dolo, culpa y conocimiento de la ilicitud de la conducta es en la culpabilidad, ¿no? Por tanto, para el causalismo naturalista, la acción típica y antijurídica, el injusto era objetivo y la culpabilidad subjetiva. Este causalismo naturalista fue, digamos, de a pocos abandonada a principios del siglo XX, puesto que una conducta delictiva se entendía que tenía que ser también valorada. En algún momento tendrían que haber un juicio de reproche o de valoración de estas conductas en distintos ámbitos de la teoría del delito. Y a consecuencia del neocantismo, esa consecuencia del neocantismo de la escuela sudoccidental alemana, que surge un modelo causal, pero ya un modelo causal no esencialmente naturalista o de las ciencias biológicas, de la ley causa-efecto, sino un modelo causal valorativo que estudia al delito con orientaciones de valores e ideales. Ojo, pero sigue siendo un modelo causal, solo que este modelo causal es ahora valorativo, pero se mantiene el causalismo entendiendo al delito como una causa-efecto, la conducta como una causa que produce el efecto muerte o lesiones, ¿no? Pero veamos en qué consistía el causalismo valorativo. La ideología neocantiana se identifica entre dos grandes ciencias, decían las ciencias de la naturaleza y las ciencias de los valores. El derecho es ciencia del espíritu o ciencia de los valores y se diferencia de las ciencias de la naturaleza tanto por el objeto como por el método. Las ciencias de la naturaleza, doctores como la biología, la química, la medicina, tienen por objeto lo físico, tienen por objeto algo tangible, algo ontológico. Y el método de estas ciencias de la naturaleza es un método experimental, es un método empírico y es un método de observación, ¿no? A diferencia de estas ciencias de la naturaleza, las ciencias del espíritu, entre ellos el derecho, tienen como objeto de estudio, por ejemplo, el derecho estudia las normas jurídicas. Y las normas jurídicas, digamos, para las ciencias del espíritu, son obras y caracteres del espíritu humano.
Y el método que utilizan las ciencias del espíritu ya no es un método empírico ni es un método de observación, sino su método es comprensivo y valorativo. ¿A qué me refiero con esto? Que el método de las ciencias del espíritu se fundamentaba en aprender, entender, valorar significados y aplicar las valoraciones a las obras y virtudes humanas. Este es el entendido como el método comprensivo valorativo. Lo valorativo, doctores, para este causalismo recorría y vinculaba a todos los elementos del delito. Lo injusto es objetivo, valorativo y excepcionalmente subjetivo también, y la culpabilidad es subjetiva pero también valorativa. Por tanto, en el injusto hay una valoración o hay una desvaloración que hace el operador del derecho, ¿no? Y la culpabilidad también es un juicio de valor, ¿no? La filosofía neocantiana buscaba, por tanto, reemplazar el positivismo naturalista o causalismo naturalista por un positivismo o causalismo teleológico referido o enfocado a valores. Este sistema es un enfoque normativo, valorativo, donde ya no tiene importancia la diferenciación entre elementos objetivos y elementos subjetivos. Recuerden ustedes que con el causalismo naturalista de List y Billing, entendíamos que el tipo, la conducta típica y antijurídica, la tipicidad y la antijuridicidad era la parte objetiva de la conducta y la culpabilidad de la parte subjetiva, en donde estaba incluido el do y la culpa. Pues bien, para el causalismo valorativo ya no importaba tanto la diferenciación entre elementos objetivos y subjetivos, sino más que todo importaba valoraciones, importaban juicios de desvalor, como vamos a ver seguidamente. Para el causalismo valorativo, doctores, no se contentaban estos teóricos con observar y describir los hechos. No se observaba y describía el hecho, una conducta como delito, como lo hacían el causalismo naturalista, sino que se exigía comprender y valorar el sentido de los hechos, que es una cosa totalmente distinta. Se buscaba referir la realidad a determinados valores supremos sobre la base de los cuales determinados elementos generales del delito resultaban sistematizados desde el punto de vista de dichos valores. No, por tanto, la acción no solamente es una conducta mecánica, un movimiento corporal voluntario. La acción pasa a ser un movimiento valorativo, un movimiento que está sujeto a valores. Hay un juicio de valor que tiene que hacerse respecto de esa acción. Radbruch señaló, o este autor teórico, ataca el concepto de acción del causalismo naturalista, afirmando que no existe un concepto superior de acción que comprenda acción y omisión. Por tanto, este sistema del causalismo valorativo mantiene la concepción causal de acción. No nos engañemos, un causalismo valorativo sigue siendo un sistema causal en el derecho, ¿no? Se entendía que el delito era causa de la consecuencia, efecto o muerte de la persona. Se entendía un delito como una causa-efecto en esa simetría, simbología. Sin embargo, se abandona una identificación naturalista descriptiva dada por el sistema clásico, pasando a una acción normativa o una acción valorativa. Por tanto, se pasa en concreto de una acción causal, de una acción, digamos, meramente mecánica del causalismo naturalista a una acción valorativa, está sujeta a valores y por tanto hay un juicio de valor a esa conducta. La acción ya no podía ser solo un hecho naturalístico ajeno al valor, sino que debía ser susceptible de soportar los juicios de valor o juicios de desvalor representados en la antijuridicidad y culpabilidad. ¿En qué parte de la teoría del delito existían estos juicios de valor? Al nivel o en el análisis de la antijuridicidad o contrariedad al derecho y en el análisis de la culpabilidad o reprochabilidad de la conducta. La acción es un comportamiento humano, ¿no? Para el causalismo valorativo o conducta humana voluntaria, y se quiso incluir a la omisión, pero por más que la acción dejó de ser naturalista, el causalismo valorativo tuvo inconvenientes en incluir a la omisión como una acción valorada. No dejó de ser causal. La esencia de la acción para el causalismo valorativo era todavía el ser causación, causada y a su vez por la voluntad, pero no definida
por ella, ¿no? La acción seguía siendo una acción causal en el causalismo valorativo. Ahora pasamos rápidamente a describir en el causalismo valorativo qué se entendía por el tipo penal, la antijuricidad y la culpabilidad, y con eso culminamos la sesión de hoy. Para el causalismo valorativo, ¿qué se entendía por tipo penal? El tipo penal, que es la descripción de la conducta delictiva establecida en el Código Penal, el tipo penal específico, ya no se le identifica con caracteres objetivos descriptivos, pasando a acoger elementos normativos y elementos valorativos. Fíjense ustedes que el tipo penal ya no solamente incluía elementos descriptivos, sino también elementos normativos y valorativos, como por ejemplo los elementos subjetivos del injusto que se diferencian del dolo, o sea, elementos subjetivos distintos del dolo. Por ejemplo, la especial intención, ¿no? Luego, ya no se puede afirmar que todo lo subjetivo se halla solo en la culpabilidad, ¿no? También el tipo penal arrastraba ciertos aspectos subjetivos según la teoría del causalismo valorativo. El tipo penal es descriptivo porque pertenece al ámbito objetivo, aunque con elementos subjetivos, y a la vez valorativo del proceso causal, pues viene a ser el tipo penal o la tipicidad, la ratio essendi de la antijuridicidad. Por ende, para el causalismo valorativo, tipicidad, ¿no? Subsunción de una conducta al tipo penal, y antijuridicidad, que es, digamos, la calidad de una conducta de ser contraria a derecho, están unidas. Por ello, los neocantianos dicen tipo de injusto, puesto que tipicidad y antijuridicidad estaban unidas, entremezcladas. Porque la antijuridicidad es un elemento material del delito. Tipicidad y antijuridicidad están unidas en una concepción del causalismo valorativo. Ya no es esa concepción de que la tipicidad es un indicio de culpabilidad. No. Si la conducta es típica, definitivamente es antijurídica para el causalismo valorativo. Para esta concepción, repito, la acción deja de ser el núcleo de la teoría del delito y los neocantianos perfilaban ya el binomio injusto-tipicidad como eje central de la estructura del delito. En el causalismo valorativo existían dos posiciones respecto del tipo penal. Teníamos una concepción del tipo estricto como tipo desvalorado, según Mercer, en el sentido de que el tipo penal, es decir, la descripción de la conducta típica en la ley penal, es un tipo de injusto, ¿no? Y no debe hablarse de acción típica y antijurídica, sino de acción típicamente antijurídica. ¿Por qué? Porque la tipicidad estaba unida a la antijuridicidad. No es como ahora que la tipicidad es indicio de antijuridicidad, no, sino que para esta concepción, para el causalismo valorativo, una conducta típica ya presupone que es contraria al derecho, ¿no? Es una acción típicamente antijurídica, distinto a decir acción típica y antijurídica. Esa era la concepción del tipo estricto como tipo desvalorado de Mesmer. También existía la teoría de los elementos negativos del tipo de Frank, ¿no? Si ustedes recuerdan, la teoría de los elementos negativos del tipo consideraba que el tipo, la tipicidad, eran los elementos positivos del tipo penal. Tipicidad como elementos positivos y las causales de justificación como elementos negativos del tipo o elementos que descartaban la tipicidad de una conducta. Una causa de justificación, como por ejemplo legítima defensa, era un elemento negativo del tipo porque descartaba la contrariedad del derecho, descartaba por tanto la tipicidad de la conducta, ¿no? Esta concepción de Frank entendía, pues, repito, que el tipo es tipo de injusto e implica el tipo penal la antijuridicidad, ¿no? Porque solo estamos ante un tipo completo si se incluye la parte negativa del tipo penal, la ausencia de causas de justificación, ¿no? Finalmente, la antijuridicidad o contrariedad al derecho para el causalismo valorativo lo entendían de esta manera: si la antijuridicidad está vinculada con la tipicidad, porque están unidas, entrelazadas, luego también la antijuridicidad es objetiva, pero no en una forma exclusiva, como ya hemos visto. En ella también, en la antijuridicidad también hay aspectos subjetivos y hay aspectos valorativos. La antijuridicidad o contrariedad al derecho para el causalismo valorativo deja de ser puramente descriptivo y neutro, pasando a ser un juicio de desvalor.
una valoración negativa de lo objetivo. Es un juicio de contrariedad a la norma en una valoración objetiva sin llegar a ser una valoración subjetiva de la norma. La valoración subjetiva es la que se va a dar al nivel de la culpabilidad, ¿no? Es una antijuridicidad material, puesto que se evalúa la dañosidad social de la conducta. Esa conducta típica, digamos, acarrea dañosidad social. Si es afirmativa, entonces esa conducta es típica porque también es típica y antijurídica. Se gradúa la antijuridicidad de acuerdo a los intereses lesionados. Ello permitió el desarrollo de causas de justificación. Posteriormente, Mayer estudia los elementos subjetivos de las causas de justificación. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben actualmente que las causas de justificación tienen aspectos objetivos y subjetivos, ¿verdad? Cuando una persona realiza legítima defensa, por ejemplo, la persona sabe que su conducta está realizando la legítima defensa y quiere realizarla, ¿no? Por tanto, la realización de una causa de justificación como legítima defensa, al igual que un delito, tiene elementos objetivos y tiene objetivos, perdón, y también tiene elementos subjetivos. Para que concurra una causa de justificación, por ejemplo, legítima defensa en una persona, hay que acreditar que esa persona obró con legítima defensa con conocimiento y voluntad. Por tanto, hay que cubrir el aspecto subjetivo de esa legítima defensa. Pues bien, Mayer estudia esos elementos subjetivos de las causas de justificación, que no es más que la teoría de los elementos subjetivos del injusto, dice Mayer. Claro, puesto que el causalismo valorativo entendía que tipicidad está unida a la antijuridicidad y por tanto la tipicidad es un injusto, tipo de injusto. En un número no muy reducido de delitos, el contenido del injusto del tipo delictivo no se puede determinar sin la ayuda de características subjetivas, dice Mayer. Luego, la valoración de la conducta humana desde la antijuridicidad depende de la mentalidad de la que surge o de las intenciones que la sustentan. Era imposible distinguir para el causalismo valorativo lo objetivo y lo subjetivo, como yo lo he mencionado, pues habían injustos que requerían aspectos subjetivos para su determinación. Finalmente, la culpabilidad para el causalismo valorativo. Mayer señaló que el tipo no solo eran elementos descriptivos, sino también elementos normativos, esto ya lo estamos repitiendo. Luego, lo valorativo se extendió de la tipicidad y la antijuridicidad a la culpabilidad. La culpabilidad pasó a ser un juicio de reprochabilidad o juicio de reproche, como se le conoce actualmente, ¿no? Esta concepción del causalismo valorativo dio pie o dio lugar a la teoría normativa de la culpabilidad, teoría normativa de la culpabilidad. ¿Y qué se entiende por teoría normativa? Que en algún momento creo que se explicó en esta plataforma. Para la teoría normativa de la culpabilidad o juicio de reproche, consiste en valorar si el sujeto se ha comportado de forma contraria a derecho, pudiendo haberse adherido a la ley o pudiendo obrar conforme a derecho. En esencia, para la teoría normativa de la culpabilidad es, al igual que la antijuridicidad, un juicio de reproche, un juicio de valor, de reproche. Lo que vamos a reprochar o desvalorar en este caso ya no es la conducta. La conducta fue desvalorada al momento de analizar la tipicidad y la antijuridicidad. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a desvalorar, digamos, a valorar al sujeto. Si es factible atribuir ese injusto penal al sujeto. Y ahí vamos a estudiar causas que excluyen la culpabilidad, como hemos señalado, la inimputabilidad, la falta de conocimiento de la ilicitud del hecho y que no se le puede exigir una conducta conforme a derecho en determinadas circunstancias, como por ejemplo bien insuperable y estado de necesidad exculpante, ¿no? Ahora, para la teoría normativa de la culpabilidad no es solo una relación psicológica, sino también es un reproche al sujeto por no comportarse de acuerdo a derecho. Esta culpabilidad es una culpabilidad normativa valorativa, es justamente la que mantenemos hasta el momento, ¿no? Se entiende a la culpabilidad como una reprochabilidad o un conjunto de condiciones que permiten, digamos, atribuir o imputar un juicio de reproche al sujeto por el hecho.
Sin embargo, en esta teoría de la normativa de la culpabilidad, del causalismo valorativo, se sigue manteniendo el dolo y la culpa como elementos de la culpabilidad, ¿no? Todavía se mantiene el dolo y la culpa, en lugar de estar dentro del tipo de la tipicidad, se mantiene en el nivel de la culpabilidad, y la imputabilidad se integra como otro elemento dentro de la culpabilidad. En resumen, doctores, este sistema del causalismo valorativo buscó otro tipo de diferenciación para explicar el injusto y la culpabilidad, y lo encontró en las distintas formas de valoración, ¿no? Cuando afirmamos que existe una conducta, o que existe un injusto penal, que una conducta es típica y antijurídica, estamos afirmando un injusto. Esta afirmación del injusto presupone que se haya valorado el hecho desde el punto de vista de la dañosidad social, ¿no? Y cuando se afirma que un injusto es culpable, es decir, se afirma la culpabilidad, esta afirmación de la culpabilidad presupone que se ha valorado este injusto desde el punto de vista de la reprochabilidad. Por tanto, para esta concepción, causalismo valorativo, en esencia, es simplemente formas de valoración. Hay una valoración al nivel del injusto penal, y se valora también la culpabilidad. Este causalismo valorativo influyó en muchos autores peruanos a partir de los primeros años del siglo XX, entre ellos los profesores Ángel Gustavo Cornejo, Santiago Benítez Sánchez, Luis Roy Freire, Raúl Peña Cabrera y José Hurtado Pozo, por mencionar a los más, digamos, más leídos en aquella oportunidad, y de quienes invito a leer sus obras para documentarse un poco más respecto de cuál era esta concepción del causalismo valorativo que acuñaban o defendían estos autores. Y con eso he culminado, no sin antes mencionar el cuadro que representa el causalismo valorativo, ¿no? La acción sigue siendo una acción natural, una acción causal, pero valorativa. La tipicidad es también es descriptiva, valorativa, y contenía algunos aspectos subjetivos, pero se mantenía el dolo y la culpa en la culpabilidad, ¿no? Como lo estamos viendo seguidamente. Bueno, con eso he culminado y agradezco su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Rubén López, por siempre brindarnos con excelentes ponencias de temas muy importantes e interesantes para el derecho procesal penal. Y bueno, doctores, vamos a dar por culminada la sesión de hoy. Nos vemos la próxima semana con los días jurídicos. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches con todos.